Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches. Bienvenidos de nuevo a nuestro servicio. En esta noche estaremos estudiando la porción que se llama Bamidbar. Bamidbar, que es el comienzo del libro de Números. Así que comenzamos el cuarto libro de la Torah esta noche. Terminamos la semana pasada el libro de Vayikra y ya esta noche tenemos Bamidbar o número, y Bamidbar significa en el desierto, que es del capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 20. Y en esta porción no hay mandamientos, pero vamos a dar comienzo con la bendición de la Torah, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. De nuevo el libro de Números, empezando en el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 4, verso 20. Voy a estar leyendo del Humash. Y recuerden que ya este es el cuarto libro. El próximo libro es de Devarim o de Deuteronomio, en el cual en sí viene siendo un resumen de estos cuatro. ¿Okay? Y dice así el verso 1, el capítulo 1. Habló Hashem a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión, en el primer día del mes segundo, en el año segundo desde su salida de la tierra de Egipto, diciendo: haz un recuento o toma un censo o eleva la cabeza de toda la congregación de Israel según sus familias y la casa de sus padres, de acuerdo con el número de los nombres de todo varón según su conteo por cápita. Siendo el primer día del mes, sabemos que es una luna nueva. Y el segundo mes en el calendario hebreo es el mes de Iyar. Recuerden que ya se cuenta desde Nisan o Aviv en el calendario hebreo en vez de Tishri. Tishri tiene que ver con el año nuevo fiscal. Así que el primer día, luna nueva del mes segundo, que es el mes de Iyar. Y hace un recuento o censo, que en el hebreo es eleva la cabeza. Y dice en el verso 3: desde los 20 años en adelante, de todos quienes salen al ejército en Israel, hagan registro según sus huestes, tú y Aarón. Y la razón para esto es, recuerden que de aquí en adelante ellos van a dejar el monte Sinaí y van a comenzar su jornada hacia la tierra prometida o la tierra de Israel. Y como van en planes de conquista, porque recuerden que Hashem le había dicho a ellos que todas las naciones que ocupaban Canaán en aquel entonces, ellos tenían que destruir. Por lo tanto, van con fin de guerra y tiene que saber con cuántos hombres, en este caso de los 20 años en adelante, cuenta para poder hacer una milicia, un ejército. En otras palabras, este es el precedente de lo que hoy día es el IDF. Y en el verso 4 dice: y con ustedes habrá un hombre por tribu, un hombre que jefe de la casa de sus padres sea. Aquí casa de sus padres es en el hebreo Beit Av. Beit Av, que es de la misma manera que estaban distribuidos los sacerdotes y los levitas en el templo. Verso 5: estos son los nombres de los hombres que se desempeñarán con ustedes. Y comienza a dar el nombre del individuo que representa a cada tribu en el conteo que se va a comenzar a hacer. No los voy a leer todo, pero sí vamos a ir, sabemos que es tribu por tribu, dando comienzo con Rubén, y luego Shimón, luego Yehudá, luego Isahar, luego Zebulón, luego los hijos de Joseph, que en este caso son divididos entre Efraín y Menashe, luego Benjamín, luego Dan, luego Asher, luego Gad y luego Naftalí. Verso 16:
estos son los convocados por la congregación, jefes de las tribus de sus padres. Los jefes de los miles de Israel son. Y tomó Moshe y Aarón a los hombres estos que habían sido designados por sus nombres. O sea que ellos le iban a ayudar a Moshe y a Aarón a hacer el conteo de los varones de 20 años en adelante. Una de las cosas que dicen en el judaísmo es que un individuo es un adulto una vez tiene 20 años. Verso 18. Y a toda la congregación reunieron en el primero del mes segundo y establecieron su genealogía según sus familias y la casa de sus padres de acuerdo con el número de los nombres de 20 años en adelante según su conteo por cápita. Tal como ordenó Hashem a Moshe, hizo su cómputo en el desierto de Sinaí. Recuerden que tienen que estar preparados. Una cosa que Hashem nos enseña en esta porción es la preparación. Todo tiene un proceso. Ellos de ahí van a salir a la tierra prometida de Hashem, a la cual ellos tienen que conquistar. Recuerden, como dije al principio, que hay naciones ahí habitando en esa tierra. Tienen que pelear y recuerden que ellos cuando salieron de Mitzraim, de Egipto, salieron armados. Salieron armados y necesitan asegurarse con cuántos varones cuenta para el ejército. Comenzando con Rubén, de nuevo no voy a leer todo, simplemente les voy a dar el nombre de la tribu y la cantidad por tribu. Rubén habían 46,500. Shimón habían 59,300. En Gad habían 45,650. Yehudá habían 74,600. De la tribu de Isahar habían 54,400. En la tribu de Zebulón 57,400. En la de Efraín habían 40,500. En la tribu de Menashe habían 32,200. En la tribu de Benjamín habían 35,400. En la tribu de Dan, 62,700. En la tribu de Asher, 41,500. Y en la tribu de Naftalí, 53,400. Para un total de 603,550. Conforme a los comentarios dicen, de que quizás estos números no sean lo más correctos debido a que si es así, como siempre se ha dicho, que de Egipto salieron aproximadamente 3 millones de personas, sin incluir los animales, sus posesiones, sus cosas, que dicen que es demasiada persona para haber salido de Egipto. Y una forma de corregir es que la palabra Aleph, cuando uno lee en el hebreo, recuerden que en hebreo original no hay vocales. Por lo tanto, la palabra Aleph se puede interpretar como 1000 o se puede vocalizar como Aluf. Aleph y Aluf se escriben de igual manera. Aleph significa 1000, mientras que Aluf significa jefe. Que puede ser que aquí está hablando de los jefes de clan, de un clan. De ser así, un clan lo más que tiene son 600 personas. Pues entonces si usted multiplica 600 por 12, pues le va a dar mucho menos. Que tiene más sentido, sobre todo para la logística de cuando ellos cruzan el Mar Rojo. Si son los 3 millones, y era que estaba leyendo un comentario que él hizo el cálculo y todo, de cuán ancho tenía que haberse abierto el mar, de cuánto tiempo iba a tomarle a ellos cruzar, y que la fila de israelitas cruzando, de donde estaba parado Moisés, no podía ver ni siquiera el final.
Porque él hace la pregunta, si es así, ¿por qué entonces le estaban huyendo a Faraón, que solamente venía con 600 hombres? Si son 3 millones de personas. ¿Okay? Tiene sentido. Y si vamos de nuevo, lógico, ¿cómo le explican? Porque la tradición es que han hablado siempre de los 600,000 y pico y de los 3 millones y que tanta gente. Y ellos dicen, como ellos los resuelven, porque usted sabe que el judío tiene que resolver todas estas cosas. Como ellos lo resuelven es que ellos dicen que los 603,550 son todas las almas de todos los judíos habido y por haber. Que en aquel entonces, aunque hubiera un grupo pequeño, representaba a todas las almas judías que en su momento dado iban a... Porque ellos dicen que en el momento en que la Torah se dio, ahí estaban en forma espiritual todas las vidas de todo el pueblo judío. Entonces ellos resuelven que los 3 millones, los 600,000 y pico, pues eran almas y no cuerpos físicos, que cuerpos físicos eran menos. Pero como quiera que sea, vamos a seguir como está contado aquí, pero la lógica da a entender de que no eran realmente 3 millones de personas por la cantidad de, primero que nada, si Moisés y Aarón se dirigen al pueblo y a todo el pueblo, y todo el pueblo los veía y él podía ver a todo el pueblo, si son 3 millones de personas, dice que eran tanto y tanto y tanto que aunque Moisés se parara donde se parara, no lo iban a ver ni Moisés iba a ver a todo el mundo. ¿Okay? Así que es una forma como ellos explican que la palabra Aleph en el hebreo, por no tener las vocales, se puede interpretar como 1000 o Aluf, que significa jefe. Que lo que se contaron fueron los jefes de los clanes, porque está la tribu, está la clan. Dentro del clan está la familia, la mishpajá, y dentro de la familia está el Beit Av, que es usualmente el hombre mayor, quizá el abuelo, el bisabuelo, un hombre, el mayor de toda la familia. Porque recuerden que ellos eran patrilineal, o sea, hacían sus herencias y sus cosas, costumbres en base al padre, mientras que también da a entender aquí que en términos de nacionalidad, la nacionalidad proviene por la madre, mientras que la cuestión de herencia y propiedades y tierra proviene de parte del padre. ¿Okay? Total 603,550. Verso 47. Mas de los levitas, según la tribu de sus padres, no se hizo cómputo entre ellos, o sea que los levitas no fueron contados. Los levitas no tienen función militar porque su función es servir a Hashem en el templo. Verso 48, habló Hashem a Moshe diciendo, de la tribu de Leví no harás cómputo, no harás recuento de ellos entre los hijos de Israel. Y tú designa a los levitas para el tabernáculo, el Mishkan del testimonio, y sobre todos sus utensilios y todo lo relacionado con él. Perdón. Ellos portarán el tabernáculo y todos sus utensilios, y ellos los servirán, y alrededor del tabernáculo acamparán. Tanto los levitas no fueron contados en este censo, se va a hacer un censo aparte de ellos. Verso 51. Y cuando sea transportado el Mishkan, lo bajarán los levitas. Y cuando acampe el Mishkan, lo levantarán los levitas. El año que se acerque morirá. Extraño que se acerque morirá. Aquí el término extraño no es referente a un extranjero, sino simplemente una persona que legalmente no está autorizada. Gracias. No está autorizada para ejercer en el Mishkan. En este caso, recuerden que
Los levitas tenían su área designada y los sacerdotes tenían la de ellos. Los levitas no podían entrar donde estaban los sacerdotes, ni los israelitas podían entrar donde estaban ni los levitas ni los sacerdotes. Por lo tanto, cuando dice todo extraño que se acerque, morirá. Y acamparán los hijos de Israel, cada hombre en su campamento y cada hombre bajo su blasón. Aquí dicen blasón, que puede ser su estandarte, su bandera, según sus huestes. Y los levitas se acamparán alrededor del Mishkan del testimonio para que no haya furia contra la congregación de los hijos de Israel y salvaguarden. Aquí la palabra Beshamru. Así como cuando cantamos Beshamru, es lo mismo y guardarán. Los levitas, la guardia del tabernáculo de testimonio. Hicieron los hijos de Israel según todo lo que ordenó Hashem a Moshe, así hicieron. Recuerden que habían 24 grupos de guardias. 21 eran levitas y 3 sacerdotes. Porque recuerden que el lugar donde trabajan los sacerdotes tiene más santidad que los lugares donde trabajaban los levitas, por lo tanto ahí solamente pueden haber guardias que son sacerdotes. Y esto es la forma en que Hashem ha organizado a su pueblo. El tabernáculo queda en el centro. Alrededor del tabernáculo del Mishkan estaban todos los levitas y alrededor de los levitas estaban el resto de las tribus. Que esa es una forma que también militarmente en Egipto, por ejemplo, acampaban los ejércitos de Egipto. Faraón en el medio, con sus guardias alrededor, y luego los demás soldados y las demás personas. De igual manera el campamento de Hashem. El Mishkan en el medio, Hashem en el medio, con sus guardias que son los levitas, y alrededor entonces el pueblo. Entonces los levitas servían como como una barrera para evitar que el pueblo directamente entrara al tabernáculo o al Mishkan. Recuerden que hay grados de santidad. Si el tabernáculo está en el medio, ahí es donde hay más santidad. Luego los levitas y por último las demás tribus. Y fuera de esos 3 campamentos, había un área que se asignaban a aquellas personas que caían en impureza ritual. Ejemplo, el leproso tenía que estar fuera del campamento de las demás tribus, que viene siendo el perímetro del campamento completo. O sea, organización de su milicia, organización de las tribus en una forma tipo militar. Capítulo 2. Habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo: todo hombre bajo su blasón, según las insignias de la casa de sus padres, acamparán los hijos de Israel. Antes de eso quiero leerle el comentario que dice aquí. Con respecto a lo que es un blasón, dice, y sus insignias. Cada formación de 3 tribus tenía un blasón de colores distintivos según el Targum Jonatán. Cada blasón incluía los colores de sus 3 tribus. Y cada tribu individual tenía su propio estandarte con una insignia representativa de sus características distintivas. Cada estandarte tribal era del mismo color que su piedra en el pectoral del Cohen Gadol. Según el Midrash, y no es el Midrash de Víctor, los estandartes tribales eran así. Rubén era rojo y su insignia un dudaim, una representación de las flores, que fue lo que le llevó a su madre
¿Recuerdan cuando lo que había entre Raquel y Lea, que Rubén fue a buscar una mandrágoras, creo que eran? Pues aquí le llaman Dudaim. Entonces esa es la que representa la bandera de Rubén. El de Shimón era verde, la bandera era verde, con una imagen bordada de la ciudad de Shechem. Recuerden que Shimón y Leví fueron los que defendieron el honor de Dina y mataron a los de Shechem. En la página 780, abajo. El de Leví era blanco, negro y rojo, con los Urim y Tumim. El de Yehudá era azul cielo con un león. El de Isahar era azul oscuro con un sol y una luna, puesto que Isahar era famoso por ser fecundo en eruditos capaces de calcular las órbitas de los cuerpos celestiales para determinar el calendario. El de Zebulón era blanco con un barco. El de Dan era de color zafiro con una serpiente. El de Gad era gris con un batallón de soldados. El de Neftalí era rojo pálido con un ciervo. Y el de Asher era de color del aceite de oliva ardiendo con un olivo. Los dos estándares de las tribus de Joseph eran negro azabache, teniendo el de Efraín un toro y el de Menashe un rehén. Que leí lo que era, ahora mismo no recuerdo lo que leí. El de Benjamín era una combinación de todos los demás colores con la imagen de un lobo. Y eso es conforme al Midrash, que ellos suponen que eran las banderas de las tribus y sus insignias. El verso 3 del capítulo 2 dice: quienes acampan al frente, al este, bajo el blasón del campamento de Yehudá, según sus huestes, van a ser los de la tribu de Isahar y los de la tribu de Zebulón, para un total de 186,400. Y eran los primeros en marchar. Una cosa que estaba escuchando en esta tarde de que recuerden que Yehudá, el nombre de Yehudá significa tanto alabanza como gracia, dar gracia. Ellos son los primeros que marchan, por lo tanto van marchando en alabanza y en gratitud al Padre, son los primeros en marchar. Así que en ese lado al este va a estar Yehudá, Isaacar y Zebulón. El blasón del campamento de Rubén al sur. Recuerden que sur significa derecha. Por eso es Yamin. En hebreo la palabra Yamin. Este en el hebreo la palabra Kerem. Kerem. Perdón, Kedem. Kedem. Sur es Yamin. Y ahí van a estar con Rubén, la tribu de Simón y la tribu de Gad, para un total de 151,450. Y son los segundos en marchar. Verso 17, y viajará a la tienda de reunión al campamento de los levitas dentro de los campamentos. Tal como acampan, así marcharán, todo hombre en su lugar según sus blasones. En otras palabras, van a marchar primero Yehudá, Rubén, el Mishkan con los levitas y luego los otros dos campamentos. El Mishkan siempre queda en el medio, protegido por las tribus. Verso 18, el blasón del campamento de Efraín según sus huestes al oeste. Y oeste en hebreo es Yama. Yama de la palabra Yam, que significa mar, porque al oeste de Israel queda el mar Mediterráneo. Y con Efraín tenemos la tribu de Menashe y la tribu de Benjamín, para un total de 180,100 según sus huestes.
Verso 25, el blasón del campamento de Dan al norte. Norte en hebreo es la palabra tzafón. Y con Dan van a estar la tribu de Asher y la tribu de Naftalí, para un total de 157,600. Verso 32, estos son los cómputos de los hijos de Israel según la casa de sus padres, todos los cómputos de los campamentos según sus huestes, 603,550. Mas los levitas no fueron computados entre los hijos de Israel, tal como ordenó Hashem a Moshe. Hicieron los hijos de Israel todo lo que ordenó Hashem a Moshe. Así acamparon según sus blasones y así viajaron todo hombre según su familia, conforme a la casa de sus padres. Recuerden que además de estos hombres que son escogidos de los jefes de tribu, los que van a ir a la milicia, y de la milicia solamente se va de 20 a 60. Después de los 60 se le considera la tercera edad y no hacen nada. Bueno, no es que no hagan nada, pero no van al ejército. Capítulo 3, verso 1 dice: esta es la descendencia de Aarón y Moshe en el día en que habló Hashem a Moshe en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: el primogénito Nadab y Abihu, Elazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los Cohanim ungidos, quienes fueron investidos por él para oficiar como sacerdotes. Aquí la palabra investidos es el término milé yadim, yadam, milé yadam, que significa llenarle las manos. Llenarle las manos es una forma de completar el proceso de la investidura como sacerdotes. Y murieron Nadab y Abihu ante Hashem al acercar un fuego extraño ante Hashem en el desierto de Sinaí, e hijos no tenían. Y oficiaron como sacerdotes Elazar e Itamar durante la vida de Aarón, su padre. Verso 5. Habló Hashem a Moshe diciendo: acerca a la tribu de Leví y haz que comparezca ante Aarón el Cohen y lo sirvan. Y salvaguardarán Beshamru, su encomienda y la encomienda de toda la congregación frente a la tienda de reunión para realizar el servicio del tabernáculo. Y salvaguardarán Beshamru todos los utensilios de la tienda de reunión y la encomienda de los hijos de Israel para realizar el servicio del tabernáculo. Entregarás los levitas a Aarón y a sus hijos, entregados serán ellos a él de parte de los hijos de Israel. ¿Y por qué menciona entregado dos veces? Es la palabra netunim, de la palabra Natán, de donde proviene Natanel o Natanael. Natán es un término legal de pacto que cuando Hashem dice yo doy, legalmente él está dando algo, y legalmente él está dando los levitas a los sacerdotes para que los ayuden, sean sus asistentes. Por eso dice entregados, Natán. Legalmente esa entrega para que los levitas ayuden, asistan, le pertenecen a los sacerdotes. Verso 10. Y porque legalmente le pertenece a los sacerdotes son responsables de los levitas. Por eso más adelante dice que si un levita hace algo que no debiera, usurpa alguna posición, además de ese levita que le den frito ley, también al sacerdote responsable de él le dan frito ley. ¿Sí? Verso 10. It's a joke, hermanas. Verso 10. A Aarón y a sus hijos designarás y ellos salvaguardarán Beshamru, su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. De nuevo, aquí extraño no es un extranjero de otro país, sino una persona que legalmente no está autorizada a ejercer una función dentro del Mishkan,
Si la función es de los sacerdotes, ninguna otra persona que no sea un sacerdote puede entrar. Lo mismo con el sumo sacerdote, hay un solo sumo sacerdote. Es el único que puede entrar al lugar santísimo una vez al año. Cualquier otra persona que sea un sacerdote, si no es el sumo sacerdote y entra, frito ley. Después, we'll let you know later. Verso 11. Habló Hashem a Moshe diciendo, en cuanto a mí, he aquí que he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito, el primero de la matriz entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Los levitas le pertenecen a Hashem. Y él dice que él los ha tomado en vez del primogénito de toda familia. Porque sabemos que antes del suceso del becerro de oro, todo primogénito de la familia era el que hacía las funciones de un sacerdote. Era el que hacía la función religiosa dentro de su familia. Por eso, y lo he dicho en otras ocasiones, los italianos, sobre todo los italianos católicos, apostólicos, romanos, habido y por haber, si usted busca bien a los italianos de Nantes, como dice uno, en toda familia italiana hay un sacerdote. Y usualmente es el primogénito. Siempre me acuerdo de el nene de Piro y de Papo, que él estaba estudiando para ser, quería ser sacerdote. Muchacho guapísimo, dulce, chulísimo. Llegó a esa edad en que las hormonas no estaban de acuerdo en ser sacerdote. Terminó casándose y teniendo sus hijos. Pero ellos, el orgullo de ellos, lógico, católico, persona muy amada de la familia, su primogénito ser sacerdote, ¡wow! Pues antes en las culturas y en las demás naciones, usualmente el primogénito era el que llevaba esas funciones religiosas, pero cuando ocurrió lo del becerro de oro, que los levitas fueron los que se levantaron a defender el honor de Hashem, Hashem lo escogió a ellos para que entonces hagan la función del primogénito. Ya no es todos los primogénitos de la tribu, sino solamente los levitas. Por eso él dice, he aquí he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito, el primero de la matriz entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Porque mío es todo primogénito. Pues el día que golpeé a todo primogénito en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todo primogénito en Israel, de hombre a animal, míos serán, yo soy Hashem. Y aquí comienza el censo de los levitas. Habló Hashem a Moshe en el desierto del Sinaí diciendo, haz cómputo de los hijos de Leví según la casa de sus padres y sus familias, a todo varón de un mes de edad en adelante computarás. Tenían que esperar que ese niño cumpliera 30 días. ¿Y por qué tiene que cumplir 30 días? Porque si llegaba a los 30 días era más probable que no muriera. Porque un niño, sobre todo, según la estadística, un niño varón menor de 30 días está en más peligro de morir que una niña de la misma edad. Pero un varoncito que llega al día 30, la probabilidad es de que siga creciendo. Entonces están esperando para ver si llega el muchachito o no a los 30 días. Si llegó a los 30 días, el primogénito desde ese momento es contado como levita. Recuerden, dentro de la tribu de Leví, de un mes en adelante, ya es asignado como para el servicio a Hashem. E hizo cómputo de ellos Moshe por palabra de Hashem como le fue ordenado. Y fueron estos los hijos de Leví por sus nombres, Gershón, Kehat y Merari.
Y estos son los nombres de los hijos de Gershón según su familia. Aquí tienen nombre para escoger si algún día va a tener un muchachito, un nieto, bisnieto, whatever. Y de Gershón, un total de 7,500. Y las familias de Gershón iban detrás del tabernáculo acampando hacia el oeste. O sea que iban juntamente con la tribu de Efraín. ¿Y cuál era la encomienda, el trabajo de los de Gershón? Verso 25. Y la encomienda de los hijos de Gershón en la tienda de reunión era el tabernáculo, la tienda, su cubierta y el dosel de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del patio, el dosel de la entrada del patio que al tabernáculo y al altar circundaba, y sus cuerdas en todas sus labores. Y de Kehat era la familia de Amram, y la familia de Itzar, y la familia de Hebrón, y la familia de Uziel. Estas eran las familias de Kehat, y tenían un total de 8,600 guardianes de la encomienda de los santos. Y Kehat acampaba junto al tabernáculo hacia el sur, por lo tanto está con Rubén. Y su encomienda era el arca, la mesa, la menora, los altares y los utensilios santos de los que se servían en ellos, y el velo en todas sus labores. O sea que a Kehat le tocaban las cosas más santas. Y el jefe de los jefes de los levitas era Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, encargado de los guardianes de la encomienda de los santos. Verso 33. De Merari era la familia, y te da otra serie de nombres, y eran un total de 6,200. Y acampaban del lado norte, por lo tanto están con Dan. La asignación de la encomienda de los hijos de Merari era las tablas del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas, sus zócalos y todos sus utensilios en todas sus labores. Las columnas del patio en su derredor y sus zócalos, sus estacas y sus cuerdas. Y quienes acampaban ante el tabernáculo de la parte frontal, o sea, del frente del este, eran Moshe, Aarón y sus hijos, guardianes de la encomienda del santuario, encomienda a los hijos de Israel, y el extraño que se acerque morirá. O sea que Leví tuvo 3 hijos, y a sus 3 hijos y sus familias, y esto iba a ser, incluyendo todos los descendientes, según pasara el tiempo, iban a tener la misma función mientras el Mishkan estuviera viajando. Recuerden que ellos están un tiempo en el desierto hasta que llegan a la tierra prometida. Así que Gershón, la familia de Gershón están, la encomienda de ellos era todo lo que tuviera que cubría el Mishkan, las telas, los velos, todas esas cosas le pertenecía a la familia de Gershón en términos de llevarlas. Cuando el Mishkan había que desmontarlo, y cuando había que montarlo, ellos se encargaban de esa parte. Mientras que los de Kehat tenían que ver con lo que estaba dentro del Mishkan, que eran las cosas más sagradas. Y luego lo que vendría siendo el esqueleto del Mishkan, le tocaba a la familia de Merari, que tienen que ser las tablas y cosas así, las cuerdas. Verso 39. Todos los cómputos de los levitas que computaron Moshe y Aarón por la palabra de Hashem, según su familia, todo varón de un mes en adelante, eran 22,000. O sea que 22,000 levitas de un 30 días de edad en adelante. Verso 40. Habló Hashem a Moshe: haz un cómputo de todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes de edad en adelante, y haz el censo de sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí, yo soy Hashem, en lugar de todo primogénito de los hijos de Israel. Y asimismo los animales de los levitas en lugar de todo primogénito de los animales de los hijos de Israel.
Hizo Moshe el cómputo según le ordenó Hashem a él de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y fueron todos los primogénitos varones, según el número de sus nombres, de un mes de edad en adelante, según sus cómputos, 22,073. 22,073. O sea que contaron todos los varones levitas de 30 días en adelante y dieron un total de 22,000. Ahora vienen y cuentan todos los primogénitos del primer nacido, varoncito, de todas las demás tribus. Y dan un total de 22,073, 273. O sea que hay más primogénitos de las demás tribus que lo que hay levitas. O sea que hay de más 273. Y recuerden que Hashem ha tomado los levitas como primogénitos en vez de los primogénitos de todas las tribus. Dice, por eso dice en el verso 44, habló Hashem a Moshe diciendo, toma los levitas en lugar de todo primogénito de los hijos de Israel, los animales de los levitas en vez de sus animales, y serán para mí los levitas, yo soy Hashem. Y respecto de las redenciones de los 273 primogénitos de los hijos de Israel que excedían al número de los levitas, toma 5 shekels por cada uno. Del shekel santo toma, siendo de 20 gueras el shekel. Y entregarás el dinero a Aarón y a sus hijos como redenciones para quienes exceden al número de ellos. En otras palabras, como los levitas representan los primogénitos, hay 22,000 levitas que tienen 30 días o más de nacido, y primogénitos de los demás hay 22,273. O sea que hay 273 primogénitos de las demás tribus que no tiene un levita que los sustituya. Porque recuerden que los primogénitos eran los que iban, se suponía que sirvieran a Hashem, pero Hashem escogió a los levitas para que les sirvan. Por lo tanto, se supone que haya un levita por cada primogénito. En vez de ese primogénito venir y servir, el papá paga una redención, una ofrenda, para decir, mi hijo no puede servir porque no es levita, entonces yo doy esta ofrenda para ayudar en el sustituto. Él no puede servir, pero este levita va a servir, y yo traigo esta ofrenda en nombre de mi hijo que no puede servir. Si hay 22,000 levitas y hay 22,273 primogénitos, hay un levita hasta un total de 22,000 primogénitos. Un levita, primogénito, cuando llegan a los 22,000, resultan que hay 273 que no tienen levita que los sustituya. Hashem dice, pues fácil. Los redimen. En otras palabras, tú das esta ofrenda y así resuelve el problema de que no puede ser, no tiene un levita que lo... ¿Okay? Un ejemplo, ven Pastor José, Iván. Nathan, vente. We're going to redeem you. Hallelujah. Ok, vamos a hacerlo así. Vete tú aquí al frente. Vete. Ven aquí, here, I don't bite. Okay. Vamos a suponer que hay un levita solamente, que es el pastor Iván, y hay 2 primogénitos, que es el pastor Vargas y Nathan. Okay. Entonces, el pastor Iván, que es levita, va a sustituir a uno de estos 2. Pero hay 2 de ellos y hay uno solo de él. Entonces yo tengo que hacer una lotería
para ver a quién le pertenece ser sustituido por el pastor Iván. Dame un número. No, tú no, aquí el pastor, un número. 10. Give me a number. Between 1 and 10? Yeah, between 1 and 10. 7. 7. Así que pastor Iván, que es levita, va a redimir a Nathan. Nathan, you're redeemed by your father-in-law. Okay. Como no tengo, ok, te puedes sentar, levita. Como no tengo levita para que me sustituya pastor José me tienes que dar 5 shekels. Tengo 5 shekels. Redimido, vete. ¿Okay? Porque no hay un levita que lo sustituya a él, pues entonces se quedaron cortos, pues entonces ¿qué hace? Vamos a suponer que pastor José tiene 30 días de nacido, viene su papá y lo que dice, no puedo entregar a mi hijo porque no es levita, pues entonces no hay un levita que lo sustituya, pues entonces yo vengo y traigo una ofrenda. ¿Okay? Que fue lo que pasó aquí, se quedaron cortos por 273 levitas y Hashem lo resuelve fácil. Money, 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 que suelten. Que son los shekels, y recuerden que el shekel es una moneda de plata y la plata significa redención. Hoy día se llama la ceremonia Pidyon Haben. Pidyon Haben. Y hay judíos ortodoxos que lo hacen. Tienen un niño primogénito, varoncito. Y si saben de una persona que sea sacerdote, descendiente de Aarón, hacen la ceremonia y le entregan esos 5 shekels, el equivalente de 5 shekels, al sacerdote. Porque ese dinero va al sacerdocio, al sacerdote. No es a la pastora Nereida, ni a más nadie en la congregación, ninguna otra persona. Va directamente a un sacerdote. Si usted conoce un sacerdote, un ejemplo, Rico. Rico es descendiente de Aarón, conforme al ADN, él pertenece al grupo de lo que llaman el ADN de los Cohen. Si alguien quiere hacer la ceremonia, le quiere entregar a él, lo pueden hacer porque él es, sí, legalmente está dentro de los parámetros. Realmente algo que no se hace mucho, lo hacen solamente los judíos ortodoxos. Y se llama Pidyon Haben, Pidyon Haben. Entonces Hashem resuelve diciendo, y entregarás, verso 44, y entregarás el dinero a Aarón y a sus hijos como redenciones para quienes exceden al número de ellos. Y tomó Moshe el dinero de la redención de quienes excedían al número de los levitas. De los primogénitos de los hijos de Israel tomó el dinero 1,365 del shekel sacro. Y dio Moshe el dinero de las redenciones a Aarón y a sus hijos según la palabra de Hashem, de acuerdo con lo que ordenó Hashem a Moshe. ¿Okay? El día que el templo esté levantado, esta ceremonia se llevará a cabo y las personas van directamente al templo y le entregan los 5 shekels al sacerdote que esté oficiando en ese tiempo. Capítulo 4. Habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, hagan recuento de los hijos de Kehat entre los levitas según sus familias y la casa de sus padres. De 30 años en adelante hasta 50 años, todo quien salga al ejército para que realicen labores en la tienda de reunión. Esta es la tarea de los hijos de Kehat en la tienda de reunión, cosa santísima. O sea, los levitas trabajan y los sacerdotes de la edad de, aquí dice de 30 hasta los 50, mientras los que van al ejército son de 20 a 60. Pero en el Mishkan y luego en el tabernáculo es de 30 a 50, pero sabemos que cuando David es rey, él baja la edad a 25 porque tenían necesidad de tener más sacerdotes y levitas sirviendo en el templo. Verso 4, esta es la tarea de los hijos de Kehat en la tienda de reunión, cosa santísima.
Y vendrán Aarón y sus hijos cuando marche el campamento y bajarán el velo y cubrirán con el arca del testimonio. O sea, no era que los hijos de Kehat podían entrar y tomar todos los muebles santos, sino tenía que esperar que Aarón y sus hijos cubrieran todo, entonces podían ellos entrar a tomarlo. Y lo que hacían con el arca es, recuerden que aún en el Mishkan había un velo que separaba entre el lugar santísimo y el lugar santo. Pues ese velo lo que hacía era que lo bajaban y con eso cubrían el arca. ¿Okay? Porque nadie puede verlo ni estar en esa área que no fueran los sacerdotes. Y recuerden eso porque esto más adelante va a traer problema con lo de la familia de Kehat. Verso 6. Y pondrán sobre ella una cobertura de piel de tahash y extenderán sobre ella una tela totalmente elaborada de lana turquesa y ajustarán las varas. Recuerden que en esto Hashem es bien detallado, no es simplemente cubrirlo y ya para afuera, es cubrirlo con esta tela de este color y encima de esa va otra de otro color y encima de eso, o sea, y tiene que ser en el orden y en la forma en que Hashem dijo. No es que tú digas, ay, no encuentro la tela. No. Es conforme a lo que Hashem ha establecido. Primero el arca y luego dice, y sobre la mesa del pan de proposición extenderán una tela de lana turquesa, poniendo sobre ella los platos, las cucharas, los soportes y las columnas, y el pan constante sobre ella permanecerá. Y desplegarán sobre ellas una tela de lana turquesa y la cubrirán con una cubierta de piel de tahash y emplazarán sus varas. El tahash no están seguros lo que es. Unos dicen que es un delfín, un manatí, que tiene que ver con una piel, el color de la piel. O sea, no están muy seguros. La cosa es que es un tipo de tela impermeable, que si mientras van cargando las cosas llueve, pues no se moje, no se dañe. Verso 9. Y tomarán la tela de lana turquesa y cubrirán la menora para iluminación y sus lámparas y sus pinzas y sus cucharas y todos los recipientes de su aceite por medio de los cuales la sirvan. Y colocarán con todos sus utensilios en la cubierta de piel de tahash, la colocarán en el poste. Aquí hay un interesante que dicen, si tienen que llevar la menora, recuerden que la menora había por lo menos una lámpara que nunca se podía apagar. Entonces, ¿cómo la va a cargar? Interesante que aquí dicen, un comentario en el Humash referente al verso 13 dice, incluso al marchar siempre ardía el fuego celestial sobre el altar, agazapado como un león bajo la cubierta. Se colocaba un cuenco de cobre sobre el mismo para proteger las cubiertas de tela y cuero. O sea, que ellos hacían algo para evitar que ese fuego quemara la tela, lo cubrían, pero ese fuego no se podía apagar. Ni el de la lámpara de la menora, ni del altar, porque recuerden que ese primer fuego que bajó del cielo fue lo que encendió el fuego en el altar. Verso 11, y sobre el altar de oro extenderán la tela de lana turquesa, lo cubrirán con cubierta de piel de tahash y emplazarán sus varas. Y tomarán todos los utensilios de servicio con los que se sirve en el santuario y los colocarán en una tela de lana turquesa, los cubrirán con una cubierta de piel de tahash y los colocarán sobre el poste. Y despejarán la ceniza del altar y extenderán sobre este una tela de lana púrpura. Y pondrán sobre él todos sus utensilios con los que ofician sobre él, los braseros, los tenedores, las palas y los cuencos, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre ella una cubierta de piel de tahash y colocarán sus varas. Terminarán Aarón y sus hijos de cubrir lo sacro, lo santo, y todos los utensilios santos cuando marche el campamento. Y entonces vendrán los hijos de Kehat a portarlos para que no toquen el santuario y mueran. Este es el encargo de los hijos de Kehat respecto de la tienda de reunión. La encomienda del Azar, hijo de Aarón el Cohen, es el aceite de la iluminación, el incienso de especias y la ofrenda farinácea de la ofrenda constante, y el aceite de unción, la encomienda de todo el tabernáculo y de todo lo que contiene del santuario y sus utensilios.
Habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, no segreguen a la tribu de las familias de Kehat del seno de los levitas. Esto háganles para que vivan y no mueran. Cuando se acerquen al santuario santo, Aarón y sus hijos vendrán y los asignarán cada hombre a su trabajo y a su carga. Pero no vengan a ver cómo se envuelve lo santo para que no mueran. Recuerden que cada familia de cada uno, Kehat, Gershón y Merari, tenía mucha gente. Si a los de Kehat le tocaba mover las cosas santas, él le dice que Aarón y Moshe tienen que decidir quién va a entrar. Si son 50, pues los 50 no pueden entrar ni pueden pelear. No, yo voy a cargarlo, yo no. Poner un orden. Por eso cuando uno estudia el templo, uno se da cuenta de que habían grupos y cada grupo, cada familia sabía cuándo le correspondía servir en el templo. Venían, hacían su trabajo, iban y venía otro grupo. De igual manera aquí, los que iban a entrar no siempre eran todos, sino eran asignados. Ok, este grupo de hijos de Kehat son los que van a sacar hoy los muebles. El próximo grupo, la próxima vez, y así sucesivamente para que todos tuvieran oportunidad y no entraran todos a la vez. De nuevo, organización, porque la organización evita caos, sobre todo con las cosas santas de Hashem. Y tienen que hacerlo así para que no haya una deshonra de las cosas de Hashem y para que entonces el que no sepa hacer las cosas o la haga mal, no caiga en un tipo de castigo, un ejemplo, muerte, si hace algo que no debiera. Recuerden que no solamente el levita, sino el sacerdote es responsable de ese levita. En este caso están Moshe, Aarón y Elazar. Si ellos hacían algo mal, eran responsables los que estaban supervisando, los que estaban por encima de ellos. ¿Okay? Con eso se termina esta porción de Bamidbar. Pero recuerden que todo esto porque Hashem tiene que organizar a su pueblo porque van a salir y tienen que salir en orden, organizados, sin caos y conforme a todo lo que ha dictado Hashem, entendiendo la legalidad de cada área y cada responsabilidad de cada individuo. Si el Señor te asignó a esto, esa es tu función. Ese es tu trabajo y usted lo hace lo mejor que usted pueda. No esté diciendo, ay no, ¿y por qué yo no soy pastora? Porque yo no soy la que estoy arriba. Pregúntale al Señor. Pero toda persona tiene su lugar, su función, su rol y su propósito. Y cuando uno se sale de eso, lo que trae es caos a su vida y caos a los que están a su alrededor. ¿Okay? ¿Alguna pregunta aquí? Diga usted. Recuerden que tienes que hablar alto para que te oigan. Tienes que... Párate ahí debajo del marshmallow ese. No es que mire para el cielo, pero háblame. No, mire la distancia y la posición para que después nos digan. Dime. Cuando los levitas tenían que estar alrededor del tabernáculo por el orden de que el centro del tabernáculo, después los levitas, después los pueblos de Israel y demás. Al decir los levitas estaban alrededor, ¿incluía a la familia también? Sí. Esposa, hijo y todo. Sí. Okay. Recuerden que cada levita estaba... parte de servir a Hashem es estar casado y tenían su familia, tenían sus hijos y su animalito, todo lo que fuera de ellos, estaba alrededor con ellos allí. Y una vez se construyó y ya no era móvil, ¿eso dejó de ser? Sí y no. Cuando estaba el templo tenía áreas cuando los levitas iban a servir, que ellos traen sus familias se quedaban ahí. Dentro habían unos complejos dentro del templo, lógico, son las áreas menos santas para que ellos puedan acostarse y dormir. Pero traían a sus familias, se quedaban muchos de ellos traían sus familias, se quedaban muy lejos, si iban a servir esa semana. Recuerden que también que cuando eran las fiestas tenían que venir todos.
Entonces todos usualmente, porque recuerda que también la fiesta y aún el Shabbat es en un ambiente familiar. La familia es importante para cuando se está ejerciendo, celebrando todas estas festividades, incluyendo el Shabbat. Pero sí había dentro del templo un lugar para que ellos pudieran orar. Porque recuerda también que habían ciertas ofrendas que ellos tenían que comer con sus familias. ¿Sí? Y usualmente eran dentro de las que podía la familia comer, pero era dentro de las murallas de Jerusalén. Pero habían aparte áreas por lo menos en el segundo templo se sabe que habían muchas habitaciones, cuartos, donde moraban los sacerdotes y también a veces traían su familia. Pero sí había lugar para ellos. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dice aquí? ¿Alguna pregunta o comentario que tenga alguien, alguna persona? Okay. Recuerden que estamos ya a ley de celebrar celebrar Shavuot. Si no hay pregunta, pues entonces vamos a hacer la bendición del Omer. Bendición del Omer. Recuerden que la bendición se hace de pie. Y vamos a leer la bendición que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy es día 46 del Omer, que viene siendo 6 semanas y 4 días. ¿Sí? Día 46, Salmo 67. Salmo 67 dice: Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. En el Salmo 119, el día 46 corresponde a la letra Bet. La letra Bet, que son los versos del 9 al 16. Salmo 119, verso 9 al 16 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Hashem, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Okay, así que recuerden que el martes 11, la puesta del sol, comienza el día 50, que es Shavuot. Dios mediante, así que surgió una pregunta en Facebook, diga usted. Isabel Rodríguez. Antes de los levitas entrar al servicio del tabernáculo, ¿a qué se dedicaban? Además, si el levita no tenía hijos varones, ¿quién lo representaba en el tabernáculo? Antes de que los levitas fueran escogidos para hacer servicio en el Mishkan o el templo, pues hacían lo que hacían todos los demás. Recuerda que la mayoría de ellos eran agricultores, pues se dedicaban a otras cosas de acuerdo a sus talentos y hacían oficio como cualquier otra persona. Si no tenía hijos varones, recuerden que para
quien único una descendencia de varones era primordial era para los sacerdotes. Sacerdotes descendientes de Aarón, tenía que haber un varón para seguir la línea del sacerdocio, sobre todo el sacerdocio de sumo sacerdote. ¿Okay? Si un levita no tenía hijos varones, pues entonces no había nadie quien lo reemplazara o que siguiera la línea. ¿Okay? Pero dudo que eso ocurriera, porque recuerden que para aquel entonces tenía muchos hijos, y siendo quienes son, estoy segura que el Señor le proveía de algún hijo varón primogénito para que entonces siguiera el linaje de los levitas y el linaje de los sacerdotes. Okay. Pero en términos de trabajo, hacían como trabajo como cualquiera otra tribu. Recuerden que la mayoría de ellos eran agricultores. Okay. ¿Alguna otra comentario o pregunta? La misma persona dice, antes de los 30 años. Bueno, si es levita, recuerden que desde que tiene un mes de nacido, ya le pertenece a Hashem. Por lo tanto, lo que hacían era que esos niños desde pequeñitos los llevaban al templo a que fueran viendo y aprendiendo. Será un proceso acompañaban a sus papás. Por ejemplo, los levitas que eran cantores llevaban a sus niños para que aprendieran los cánticos. Algunos de ellos les enseñaban los instrumentos para que aprendieran a tocar los instrumentos. O sea que sus padres los llevaban. No ejercían ninguna función porque no tenían la edad, pero iban viendo y iban aprendiendo. Y sí había un periodo de entrenamiento. Unos dicen que cuando antes empezaban a los 30, pero que de antes de los 30 ya estaban entrenándose. Para cuando entraran a los 30, pues ya estaban listos a saber lo que iban a hacer. Pero desde bien pequeñitos eran llevados al templo. Ellos ejercían, los niños, los hijos iban ejerciendo la misma función que los padres o podían ejercer diferentes funciones. Bueno, según aquí, lo que eran de Kehat tenían que hacer las funciones que le correspondía a Kehat. Los de Merari y los de Gershon seguían unas funciones que tenían que... Cuando David redistribuye los levitas, recuerda que cuando uno lee, me parece un ejemplo en Primera de Crónicas. Si van a Primera de Crónicas, capítulo 9, del verso 17 en adelante, te habla de los porteros, que son los guardianes, y te habla de la familia. O sea, que había ciertas funciones que seguían dentro de la familia. Los que eran guardianes, los que eran cantantes, los que eran instrumentistas, pues eran instrumentistas. Tenían sus funciones. Los que eran que cocían el pan, pues eran los panaderos. Los que trabajaban con los animales, pues trabajaban, o sea, todos tenían su función. Y David aquí te comienza a hablar por familia de todas las personas que tenían función de porteros. ¿Qué capítulo? Capítulo 9 de Primeras de Crónicas, del verso 17 al 27, te da la lista. Un ejemplo. En el verso 17, Primeras de Crónicas 9, 17, dice, y los porteros, Salum, Acub, Talmún, Ahimán y sus hermanos, Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Y así te dice todos los que estaban estacionados en diferentes puertas. Habían hasta guardianes dentro de los levitas que tenían que ver con el rey, porque el rey tenía una puerta dentro del templo que por donde entraba. También habían guardianes ahí. O sea, todos tenían una función y era básicamente llevada en la familia. Un ejemplo, si las familias son de los que cantan y nace uno que no sabe cantar, pues definitivamente no va a poder ser cantante, tiene que ejercer otra función, quizás dentro del ámbito de la música, quizás puede tocar un instrumento, pero no puede cantar. O quizás el que escribe música, o sea, algo tiene que haber para que lo más probable es relacionado. ¿Okay? Hay niños que se criaban
dentro, que hacían toda su vida dentro del templo. Los únicos niños que nacían dentro del templo eran los que iban a ser escogidos para recoger las aguas del Siloé. Pero una vez ellos hacían esa función, pues entonces seguían con otras cosas. Pero solamente para lo de tomar las aguas puras, para lo de la becerra de la ceniza, que tenía que ser agua del Siloé, tenían que ser aguas puras, niños puros. Pero ellos crecían, nacían y crecían hasta cierto punto y luego ejercían esa función y después seguían con sus funciones porque eran levitas. ¿Okay? Pero todo está muy organizado y todo tiene su lugar, su función, todo. Porque recuerden que el propósito del orden es de estar organizado, es evitar caos. Que imagínate cuando estás en el desierto, tanta gente, bueno, y vamos a ver que sí, que hay caos, surge caos, y Moshe tiene que lidiar con eso. De nuevo, Moshe es my hero. Este es mi héroe. Pero el propósito es organizarse. Hashem es muy organizado y muy detallista. Muy detallista. No es que padezca de OCD, pero close. Porque Hashem hace las cosas perfectas. Todo tiene su función, su rol, su propósito, su lugar. Imagínense si las estrellas hicieran lo que le diera la gana. Le da con salirse de su órbita un chin nada más que se muevan, afecta todos los demás sistemas, planetas, todo. Es más, si este pedacito de tierra en el universo le da con moverse un nano centímetro, estaremos muertos todos. Caos completo. O sea, todo tiene su... Y Hashem le puso límite, y es lo que está haciendo aquí. Hay límites dentro del santuario del Mishkan, lugares, límites de santidad. Tú llegas hasta aquí, esta es tu función, tú llegas hasta aquí y tú llegas hasta aquí. Te pasas de ahí. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Okay, mis hijos, si no, recuerden que mañana Shaharir a las 8 de la mañana con el pastor Vargas, a las 4 estaremos aquí para el servicio de Minjá. Y luego el martes próximo, Dios mediante, estaremos aquí para celebrar Shavuot. Tendremos una liturgia especial y comida. Como por variar. Para variar. ¿Mm? ¿No hay Shaharir mañana? Así, el martes no hay oración, lógico, porque vamos a estar aquí haciendo Shavuot. Así que el martes no hay oración, servicio de oración con el pastor Vargas, pero estaremos aquí, Dios mediante, para celebrar Shavuot y cerrar con broche de oro las festividades de la primavera. Y comienza el verano, que ya comenzó aquí bien calientito. Así que nos vemos entonces mañana, Dios mediante. Shabbat Shalom. Shabbat Nos vemos. Buenas noches.